Saludos, el día de hoy mi compañero y yo le estaremos hablando de Erik Leonard Ekman. Ekman fue un botánico sueco nacido el 15 de diciembre de 1883 en Estocolmo y falleció el 15 de enero de 1931 en la ciudad de Santiago, República Dominicana. Él mismo fue un destacado científico que dedicó su vida al estudio de la flora de América Latina, especialmente en países como México, Cuba y Puerto Rico. También realizó numerosas expediciones botánicas a lo largo de su carrera, recolectando y clasificando una vasta cantidad de especies vegetales. Es bien sabido que su trabajo fue fundamental para el avance de conocimiento sobre la diversidad botánica en la región caribeña y otras áreas tropicales. También contribuyó significativamente a la taxonomía vegetal, descubriendo y nombrando numerosas especies nuevas para la ciencia. Además de sus contribuciones científicas, Ekman fue un activista comprometido con la conservación de la naturaleza y la preservación de los ecosistemas tropicales. Su legado perdura aún en las colecciones botánicas que llevan su nombre y en la influencia que tuvo en generaciones posteriores de botánicos y ecologistas. Gracias. Mi nombre es Manuel López y yo voy a hablar sobre la infancia de Ekman y sus primeros años en la universidad. Bueno, Ekman fue uno de los 5 hijos de una familia de bajos recursos de Estocolmo que, dadas sus condiciones, a la edad de 7 años de Ekman tuvieron que irse a vivir a la ciudad de Jönköping en el centro del país. Que esto nos puede dar una idea sobre cómo fue su infancia, ya que esta ciudad, Jönköping, eh, era de muy bajos recursos, estaba en condiciones deplorables, como lo era vivían en casas muy simples, incluso algunas de ellas eran compartidas entre diferentes familias. La higiene no era la ideal tampoco, era común enfermedades como la tuberculosis y el cólera, por ejemplo. Y en cuanto a aspectos como el transporte, era bastante antigua, todavía se manejaban los carruajes y los caballos. Pero esto no impidió que Ekman desarrollara cierto interés por la naturaleza y en especial por la botánica, ya que en su adolescencia se ingresó en la Universidad de Uppsala, de Suecia, donde obtuvo su primera formación en botánica y en otras disciplinas relacionadas a las ciencias de la naturaleza. Ekman finalizó sus estudios en Uppsala y gracias a su, su destacado interés logró conseguir una beca en la Universidad de Berlín en Alemania. Esto fue beneficioso para Ekman, ya que en Alemania, en este tiempo, era un contexto muy favorable para los que querían estudiar botánica, ya que en esta universidad habían destacados botánicos como Adolf Engler, que fue el director del Jardín Botánico de Berlín, y Karl von Goebel, que fue uno de los pioneros en estudiar la evolución de los vegetales y su adaptación al ambiente. En esta universidad fue que Ekman desarrolló sus investigaciones más avanzadas, donde su interés fue creciendo aún más y donde en un principio se desarrollaría su trabajo principal, que era el estudio de la botánica tropical en las regiones que ya conocemos como Cuba y República Dominicana. Bueno, hasta aquí mi parte. Mi nombre es Candy Arias y yo le voy a estar hablando sobre los aportes de Ekman. Sus aportes son diversos y significativos en el campo de la botánica y de la conservación de la naturaleza. Ekman contribuyó con el conocimiento de la flora de las Antillas más que ningún otro científico previamente a él. Él realizó extensas expediciones botánicas en Venezuela y en Colombia y en otras partes de América Latina, recolectando especímenes y describiendo nuevas especies. También fundó el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, el cual se convirtió en un punto focal para el estudio de la flora y de la conservación de la región. Ekman también realizó algunos descubrimientos geográficos, entre esos podemos nombrar
en Haití, él dibujó nuevos mapas de las montañas de Haití y también fue uno de los primeros en medir correctamente el Pico Duarte y así determinar que es la montaña más alta de las Antillas. Ekman describió más de 2000 especies para la ciencia. Su habilidad para identificar y clasificar especies fue reconocida de manera internacional y muchas especies llevan su nombre en honor a sus contribuciones a la botánica. Aquí podemos ver algunos ejemplos. La Eugenia ekmani, nativa de Haití de Jamaica, y la Pavonia ekmani, nativa de Haití. Y aquí tenemos la Gesneria ekmani, nativa de la Española. Sus colecciones son usadas todavía muy activamente en las investigaciones de la flora de las Antillas. Más adelante se les mencionarán algunos ejemplos más de especies que fueron nombradas en su honor. Mi nombre es Ashley Lora y les voy a estar hablando acerca de los experimentos y estudios realizados por Eric Leonard Ekman. Eric Ekman realizó numerosas expediciones botánicas en el Caribe desde el 1914 hasta su muerte en 1931. Su principal área de estudio fue la flora de Haití y de la República Dominicana. Y a continuación voy a estar detallando algunos aspectos claves de su trabajo. Cabe destacar que publicó numerosos artículos científicos en los cuales describía nuevas especies y géneros, contribuyendo significativamente a la botánica tropical. Dentro de las expediciones y recolección tenemos las extensas expediciones que Ekman realizó en diferentes excursiones de las regiones remotas de Haití y de la República Dominicana. Este viajó a pie y a caballo, enfrentándose a terrenos montañosos y climas tropicales complicados y difíciles. En la recolección de muestras durante sus expediciones, él recolectó miles de muestras de plantas. Estas muestras no solamente incluían las partes aéreas de las plantas, como las hojas y las flores, sino que también incluían las raíces y los frutos, lo cual era esencial para una descripción taxonómica completa. En su descripción de nuevas especies, Ekman describió y catalogó muchas especies y géneros de plantas que eran desconocidas hasta ese entonces. Sus descripciones eran detalladas e incluían observaciones sobre la morfología, el hábitat y la distribución de la planta. En las publicaciones científicas, él publicó sus hallazgos en diversos artículos científicos y colaboró con otros botánicos para validar y revisar sus descripciones. Sus publicaciones ayudaron a establecer una base sólida para un estudio de la flora del Caribe. La influencia de la botánica tropical que dejó Ekman, sus estudios y sus descubrimientos sentaron bases para futuras investigaciones en la botánica tropical. Sus colecciones y publicaciones continúan siendo una fuente de referencia para científicos contemporáneos que estudian la flora del Caribe. Y aunque Ekman trabajó principalmente de manera independiente, su trabajo inspiró a muchos botánicos a explorar y a estudiar la diversidad de la región, y aún todavía sigue siendo un modelo a seguir. Entonces decimos que Eric Leonard Ekman, a través de su dedicación y su esfuerzo, logró ampliar considerablemente el conocimiento que tenemos acerca de la flora del Caribe. Buenas tardes, yo soy, yo soy José S. Guerrero. A continuación vamos a estar hablando sobre las colaboraciones que tuvo Ekman con otros científicos. Primero estuvo Nathaniel Lord Britton. Él fue director del Jardín Botánico de Nueva York y trabajó junto con Ekman
clasificando e identificando especies tanto nuevas como ya existentes de plantas del Caribe. Luego está Ignaz Urban, probablemente su mayor colaborador. Él era un botánico alemán y fue uno de los principales editores de Ekman en sus publicaciones de la flora de la española. Si se fijan en muchas de las especies de plantas que descubrió Ekman, em, en la autoría están incluidos tanto Ekman como Urban, porque ambos trabajaron muy estrechamente en cuanto a la flora del Caribe. Luego tenemos a John Adolph Schaffer, que fue un botánico también asociado al Jardín Botánico de Nueva York. Él se unió a Ekman en varias ocasiones para realizar expediciones en Cuba y la Hispaniola. También tenemos a Olaf Swartz, que no directamente colaboró con Ekman, no tuvieron un contacto directo como con los demás, pero muchos de sus trabajos sobre la flora caribeña fueron la base que tuvo Ekman para luego realizar sus investigaciones también acá en el Caribe. Y también, por supuesto, él, al pasar tanto tiempo aquí, colaboró con varios biólogos dominicanos como Rafael María Moscoso, José de Jesús Jiménez Almonte y Miguel Canela Lázaro. Em, Acá pueden ver en la foto a José de Jesús Jiménez. Ellos trabajaron en investigaciones botánicas, expediciones, etcétera, aunque no está muy claramente escrito los trabajos que realizaron en conjunto. Pero esto es todo de mi parte. Muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañero. Lizeth Gómez y yo les voy a hablar sobre la muerte de Eric Ekman. Hacia finales del 1930, este había decidido cumplir finalmente su misión, que era ir a Brasil. Sin embargo, esta misión nunca ocurrió. El 10 de enero de 1931, Ekman se enferma con fiebres muy altas y días después, el 15 de enero de 1931, este muere en la Clínica La Altagracia en Santiago de los Caballeros con solo 47 años. Se dice que murió de influenza después de haber sido debilitado por una neumonía y un ataque de malaria con fiebres muy altas. Sus restos se encuentran enterrados en el mausoleo del maestro en el cementerio La 30 de Marzo en Santiago de los Caballeros, y sobre sus restos hay una estatua que es la que podemos observar aquí, y debajo de la estatua hay una placa con la frase siguiente que dice: eminente botánico sueco que dedicó su vida a la flora del Caribe. Su amigo, el doctor Seifari, en una carta que se la envía al profesor Samuelson, que se encontraba en ese entonces en el Museo de Historia Natural de Estocolmo, describe la enfermedad y la muerte de Ekman. Eh, la muerte de Ekman, describe que fue el último con quien Ekman hizo una excursión, donde los dos se fueron a las montañas sobre el río Maimón, y allí estaban en busca de una flor de una nueva especie llamada Omphalea. El clima en ese día estaba terrible y además ellos habían tardado mucho buscándola, la flor, pero no la habían encontrado. Entonces el doctor decide devolverse, pero Ekman insiste en quedarse y él se queda y seguía buscando la flor, la encontró, pero cuando cayó la noche empezó a llover y no pudo encontrar refugio. El 10 de enero, como lo describe Sifari, ellos estaban jugando a las cartas y se queja de que tiene mucho frío, se coloca una chaqueta, pero ya luego, pasadas las 11,
admite que tiene fiebre y Sifari lo obliga a tomarse la temperatura y la temperatura dio que tenía 40 grados Celsius, o sea, una temperatura muy alta, tenía fiebre. Ekman era muy descuidado con los temas de la salud y él no confiaba mucho en los médicos ni en la medicina. Él siempre intentaba curarse con hierbas y tés, eh, pero el doctor Sifari le insistió en que fuese a ver un doctor y al final él cedió. Fue donde el doctor Eldon, un médico muy hábil de Santiago, que era un extranjero, y luego de chequearlo, lo diagnosticó con una malaria atípica y con síntomas en los pulmones y en los bronquios. En todo momento, en esos 5 días que él pasó enfermo, él siempre tuvo una buena actitud y decía que su corazón era muy fuerte, como el acero que se fabricaba en Suecia, donde los vikingos crearon sus espadas. O sea, él era un hombre con muy buena actitud. Una estatua similar a esa se encuentra erguida en el Jardín Botánico de Santo Domingo y además varias calles, tanto de Santo Domingo como de Santiago, llevan su nombre en su honor y sobre todo la memoria y la importancia de su labor científico en nuestra isla y también en las Antillas se mantienen vivos en nuestras memorias y en la memoria de la academia. Entre los honores que se han destacado hacia este personaje, se encuentra que se crea una fundación sueca llamada Instituto Ekman, que se estableció en 1991, y los objetivos de esta fundación es intensificar el intercambio científico y cultural entre Suecia y los países antillanos. También muchas especies, más de 400, llevan su nombre, como es el caso del pitanguá, que su nombre es Antrostomus ekmani. También varios géneros de distintas familias de plantas llevan su nombre, por ejemplo, 3 géneros de Asteraceae, que son Ekmania, Ekmaniopappus y el Ekmania llevan su nombre. Un ejemplo es esta, es una Ekmania que es endémica de nuestra isla. También de la familia Melastomataceae con Ekmaniocharis. También de la Myrtacea con Myrtecmani, de la Piperácea con Manechia y de la Poacia con Ekmanocloa. Y muchísimos otras especies y demás se han descrito y se han nombrado en su honor. Ay. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.